En el día de ayer por la tarde, sí, ¿quién decía Eso una era hora Horizonte. comienza? Horizonte. Horizonte. ¿No? Horizonte, Bueno. que varios que están en este piso no saben ni qué es. No, sí, Larisa, la ¿sabés Radio qué es Horizonte, una Horizonte? nueva Sí. hora comienza, sí, cómo no. ¿Juan? Un clásico, absolutamente. Radio Horizonte, Juan vive en un tupper, Dios mío, Sí. nuestro cámara. ¿No? Lo que No te tiene perdiste. horizonte. Lo que te perdiste. Además tiene una voz que decía aquí. Bueno, saben ustedes que en la tarde de ayer, una de las noticias más importantes que hoy se ve reflejada en la mayoría de la tapa de los diarios es la orden que dio la Corte Suprema de Justicia al juez que tiene en su fuero el planteo de inconstitucionalidad que ha hecho el grupo Clarín de uno de los artículos de la Ley de Medios, precisamente del artículo 161, para que en breve se expida sobre la cuestión de fondo. Es la orden que le han dado al juez Alfonso. Ayer hubo un reclamo en tribunales, ¿no? De los empleados. Exactamente. De parte de los empleados de Cablevisión. De parte de los empleados de Cablevisión hubo un reclamo, se juntaron allí y dijeron lo suyo, contaron lo suyo, hicieron acto de presencia y aquí está la nota. Nosotros venimos hace bastante tiempo batallando tratando de conseguir una medida judicial con respecto a la inconstitucionalidad del artículo 45 del 161. Nos encontramos que el gobierno, producto de la acción que hace sobre los jueces en el fuero comercial, nos ha dejado prácticamente negándonos justicia. Entonces lo que queremos es realmente que la cosa se defina o que se prolongue la cautelar, pero no que nos dejen en una situación en la cual el gobierno avanza, puede actuar tratando de desguazar la compañía y cuando esta cuestión se resuelva ya no hayan posibilidades de volver de vuelta a la situación original. Entonces, bueno, lo que estamos tratando de hacer hoy es pedirle a la Corte que tome cartas en el asunto y que trate de encauzar esta cuestión de alguna manera. Lo que se pide entonces es que se aceleren los tiempos. Más que de acelerar los tiempos, que se defina la cuestión, que le encuentre una solución a la cuestión de la Cámara y si no se puede encontrar una solución a la cuestión de la Cámara, que sea la propia Corte la que le encuentre una definición a la cuestión de fondo o a la propia prolongación de la cautelar que nosotros tenemos, que estaría venciendo el 7 de diciembre. ¿Usted ve una posibilidad de desguace clara y concreta para la empresa entonces? Bueno, es lo que está buscando el gobierno. Nosotros estamos tratando de que eso no suceda porque consideramos que ese desguace es inconstitucional, pero en definitiva es nuestra opinión contra un Estado que está atacando a la compañía a lo largo de estos últimos 3 años de una manera sostenida y desembosada y que ha hecho todo lo posible por desguazar la compañía. No, la verdad me parecería una lástima que la situación se complique. La verdad es una compañía que labura bien, de capitales argentinos, que apoya, que está en el país, para el país, así que me parece nada, que por un encono político esto tenga que desarmarse. Es una lástima, una verdadera lástima. Resistan las presiones del gobierno. ¿Son trabajadores de Cablevisión? No, soy usuario de Cablevisión nomás. Para mí el tema de Cablevisión ahora lo que se está jugando, entre otras cosas, es la libertad de prensa y en definitiva la libertad de expresión. O sea, para mí este es un caso testigo. En realidad esto no es un apoyo a Clarín ni a Cablevisión, es un apoyo a la libertad de expresión. Cada vez que podemos convocarnos para manifestarnos y sobre todo sostener a los jueces que sí están trabajando para que la justicia sea un poder de la República y no un brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. ¿Están pidiendo que se expida la Corte ustedes como está haciendo la gerencia, por ejemplo, de Cablevisión? Bueno, de hecho en este caso te diría que hay una lista de requerimientos que los abogados, sobre todo en los colegios de abogados, las asociaciones de abogados fueron presentando a lo largo del tiempo, que ya data desde la cooptación del Consejo de la Magistratura por el Ejecutivo
que recién se termina de ver ahora con el apriete de los consejeros. Pero ya el cambio de las mayorías, ya de por sí la inconstitucionalidad de que no tiene los grados de proporción que la reforma del 94 ya establece, ya anticipaba de que esto podría suceder. Ahora lo vemos, pero muchos ya lo sabían. En definitiva, cada uno de los sectores, como vos ves acá, los jubilados con su 82%, los trabajadores de Cablevisión, los abogados, todos preocupados, no necesariamente para venir a explicar por qué defienden su posición y su interés, sino que el común denominador es que haya una justicia independiente. Bien, esto pasaba al mediodía en tribunales. A pocas horas de esto se conocía el fallo de la Corte en el que le dan la orden al juez que entiende en la causa, que en verdad está subrogante en el juzgado que tiene la presentación que hizo el grupo Clarín, de que resuelva rápido la cuestión de fondo. Sí, el planteo de inconstitucionalidad que ha hecho el grupo en su momento. Por eso está con nosotros Damián Casino, abogado del grupo Clarín. Gracias por haber venido. Buenos días. Bueno, ¿cómo se recibe en principio esta orden que ha dado ayer la Corte? Bueno, esto fue una respuesta a un pedido que hizo Grupo Clarín por la situación que había en ambos expedientes. En primera instancia había una paralización de hecho del expediente en función de que estaban aguardando una resolución de Cámara. La resolución de Cámara no podía ser dictada porque el Estado se encargó de recusar a todos los jueces del fuero, menos a uno, lo cual hacía que no existieran jueces para resolver. Lo que estaba en Cámara era un pedido de extensión de la medida cautelar en función de que no iba a poder ser dictado el fallo de primera instancia. Lo que pretendía el Estado con esta maniobra era que no existiera fallo y poder avanzar de hecho con la aplicación de la ley, lo cual la futura sentencia que debía dictarse iba a ser inútil. Claro. Porque había hecho una situación consumada. En función de lo que ha dicho la Corte, nosotros consideramos que el fallo es positivo en varios aspectos. Primero, entendemos que ha destrabado la situación de bloqueo de la justicia que había provocado el Estado Nacional porque mandó a conformar la Cámara para que resuelvan las excusaciones. Sí. Una vez resuelto eso, la Cámara se podrá expedir sobre la extensión de la medida cautelar. Eso la Corte inclusive urgió que se haga en breve. Sí, y ocupar los lugares que estaban vacantes, sí, ¿no? Y pidió que se haga inclusive en tiempos inhábiles si es necesario. Y en cuanto al fallo de primera instancia, le ordena al juez resolver también la medida de fondo. Una segunda lectura que tiene el fallo, a mi entender, es que está diciendo que si hay una aplicación de la ley sin un fallo de fondo, hay una denegación de justicia. Con lo cual, el famoso 7D que está promocionando el gobierno a través del titular del AFCA, a mi modo de ver, ha perdido sentido. Porque si se aplica la ley sin un fallo, el gobierno estaría reconociendo que está denegando justicia. Que es un derecho constitucional, ¿no? También cuando se habla de, a mi modo de ver, ¿alguien lo puede ver de otra forma? Porque no, de hecho se ha intentado ver de otra forma. De hecho, el gobierno salió, creo que, a decir que el fallo no modifica y que confirmó que tienen que aplicar la ley. De ninguna manera el fallo dice eso, pero también hay una cuestión política acá subyacente y obviamente están haciendo ese juego. Si prestan un poco de atención, antes que salga el fallo, los medios oficialistas salieron a decir que había un rechazo ilímine del pedido de Clarín. Obviamente cuando uno lee eso, le causa cierta zozobra. Pero una vez que nos notificamos del fallo y accedemos al fallo, vemos que no había ningún rechazo ilímine, que la Corte hablaba de una situación de denegación de justicia y que instaba a resolver a ambos tribunales, tanto al de primera instancia como al de segunda instancia. A ver, planteando... Lo que no hubo fue una resolución, porque Clarín le pidió no era una cautelar, sino como que se extiendan los efectos de la cautelar hasta que la Cámara esté conformada para resolver. Sí. Como conformó la Cámara, hasta ahora la Corte no se ha expedido sobre ese pedido. No se ha expedido sobre porque bueno, ayer lo que decía Sabatella era, la Corte dijo hoy que la cautelar se terminó. ¿Eso es así?
No, la Corte no dijo eso. La Corte dijo que tiene que haber un fallo de fondo. Bien, a ver, planteando 3 escenarios de los que ayer se hablaba. Si antes del 7 de diciembre hay un fallo del juez Alfonso hablando de la constitucionalidad, obviamente en ese caso el gobierno actuará de acuerdo a lo previsto y vendrá un planteo ante la Corte del grupo, una apelación ante quien corresponda. Pero fíjese que la Corte dice sentencia final. Ajá. Y sentencia final es sentencia de la Corte. Ah, sentencia final, digamos, debería haber una sentencia final incluyendo la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de quien sea, de Clarín o del eso dice gobierno. la Corte, si no hay sentencia final, dice la Corte. Bien. Si obviamente se habla de inconstitucionalidad, ya el gobierno no puede actuar antes del 7. Y si, ¿cómo son los tiempos procesales de acá a que empieza a actuar hoy, supuestamente, ya el juez Alfonso? El juez ¿el tema? debería, previo a resolver, llamar los autos a sentencia, que es un acto procesal que se hace, que es como que es de clausura del expediente, cuando pasa sentencia. Ese acto nosotros lo pedimos que suceda el 3 de octubre. Sí. Desde esa fecha, el Estado sistemáticamente comenzó a bloquear el juicio. Recusó a 2 jueces, presentó al AFCA, que es el de Sabatella, pidiendo ser parte. O sea, después de 3 años de juicio se presentó y dijo: hola, buenas tardes, yo quiero ser parte en este juicio. Sí. Y pidió que no pase el expediente a resolver hasta que no se resuelva que él era parte o no. O sea, hay una clara actitud del Estado de evitar la sentencia, con la idea de avanzar de hecho. A mi modo de ver, como ya les dije anteriormente, esto está desvirtuado por el fallo de ayer. Digamos, no se podría hacer nada previo a que haya un fallo final, en este caso y no nos olvidemos que hay que aguardar un fallo de la Cámara también, en cuanto a la extensión del plazo. Bien. Que debe ser dictado antes del 7. Después, obviamente, porque de esto del 7 se habla a partir del plazo que se puso en su momento a la medida cautelar, esperando después todo el proceso siguiente, y por la propaganda que le dio el gobierno al 7D, como si se esperara... Lo paradójico de acá, de este tema del plazo, es que la Corte lo puso supuestamente para que la parte actora, que sería el Grupo Clarín, no especulara con la duración de la medida. Sí. Y lo paradójico del caso es que se dio el efecto contrario. Es que Clarín terminó el expediente, Clarín pidió sentencia y el Estado está especulando con el plazo de la cautelar para poder aplicar la ley de hecho y tener un resultado similar al que se ganara el juicio. Fíjese que si el Estado aplica la ley como dice y desguaza a Grupo Clarín, si después Grupo Clarín tiene una sentencia a favor, ya está es una sentencia abstracta e inútil. Claro. Es una sentencia inejecutable. ¿Y eso qué medida? Eso es la denegación de justicia que está hablando la Corte. En Clarín se sigue convencido de que esta ley se hizo sí y solo sí para Clarín. Ayer lo escuchaba a Sabatella hablar de la situación de distintos grupos. La verdad es que era bastante confuso al hablar de, por ejemplo, lo que es Telefe, Telefónica de España, que depende de Telefónica de España, pero no de Telefónica de Argentina. Entonces, ¿es para Clarín la ley? No, de eso no cabe dudas. El problema que tienen es cómo hacen para no afectar a los otros medios con esta ley. La aplicación. Y están dando un montón de piruetas y cada vez queda más evidente que la ley es para Clarín. Salir a decir públicamente que no hay una vinculación entre Telefe y Telefónica de Argentina es un bochorno. Telefónica de España informó a la SEC, que es la Security Exchange Commission en Nueva York, que es donde cotiza en bolsa, que Telefe le pertenece. Y por la ley de medios no puede tener un servicio público y un medio de comunicación. Claro. Y que Sabatella... En definitiva, los dueños son los mismos. Telefónica de España está acá. Que Sabatella, con la bandera de la aplicación irrestricta de la ley y supuestamente independiente, diga que Telefónica y Telefe no tienen nada que ver, es un disparate. Por ejemplo, respecto de la aplicación... Con el criterio de Sabatella podríamos decir que Cablevisión y Artear no tienen nada que ver. Claro. Son dos empresas distintas. Ayer decía, bueno, pero no, esto tiene que ver con que Telefónica de España son fondos extranjeros. En el caso de Clarín dijo, creo que hay un socio nada más. Bueno, esto es mucho más grave si son fondos extranjeros porque la ley prohíbe que haya empresas extranjeros de medios todavía.
Sí. El caso de Telefe es una doble violación. Por un lado, por el capital extranjero y por el otro lado, por el tema del servicio público. Sí, dice, bueno, fue conformado, yo estoy hablando del discurso oficial, ¿no? Bueno, fue conformado antes de la ley que creo que fue aprobada, la ley de bienes culturales. Bienes culturales en Sí, 2004. pero lo que está diciendo Sabatella con eso es no lo puedo aplicar retroactivamente. Claro. ¿Y por qué se le aplica retroactivamente a Clarín la ley de medios? Claro. En ese sentido sí puede. O sea, cuando se habla de actuar de hecho, ¿podría igual el Estado, el gobierno en realidad, actuar de hecho, decir lo que diga la justicia a mí no me importa y voy por acá? Bueno, de hecho, hay fallos de la Corte que no los cumple. Hasta ahora viene haciendo lo que quiere. Pero lo que sí le digo que queda claro es que hay un clarísimo doble estándar en el AFCA. Se buscan los argumentos para ver cómo hago zafar a otros medios. Para vos sí, para vos no. Exactamente, es una aplicación selectiva de la ley. O doble estándar también se le llama en el derecho. Respecto de la cautelar, esta cautelar que está venciendo el 7 de diciembre en principio. Yo ayer pensaba, mientras lo escuchaba justamente a Sabatella, cuando fue el tiempo de Corralito, aquella persona que no se le especificaba sus ahorros era aquella que había presentado una cautelar y el juez le había dado lugar a esa cautelar, ¿no? Entonces no se le especificaban los ahorros, por ejemplo, a Castillo, que hizo la presentación, pero a mí, que no la hice, se me especificaban. Sí. En este caso, la cautelar fue presentada por el Grupo Clarín, bueno, y sin embargo se le hizo un paraguas ante la aplicación de la ley para todos los medios. Ese es un clarísimo ejemplo de la aplicación selectiva de la norma que están haciendo y del nombre y apellido de la ley. La ley la fueron extendiendo la aplicación mediante resoluciones de que no la aplicaban, y la última que sacaron fue el 28 de diciembre del 2011, que venció esa fecha. De esa fecha para acá, lo tendrían que haber hecho antes, porque no podían prorrogar la vigencia de la ley por resoluciones del AFCA. Pero supongamos que pueden. La última fue el 28 de diciembre del 2011. De esa fecha para acá, a nadie le exigieron ninguna desinversión ni ninguna adecuación. Ni siquiera el proceso ni la presentación. De hecho, la Corte, cuando fija el plazo, el 22 de mayo, en el fallo del 22 de mayo, dice que esta cautelar es solo por la Clarín y que evidentemente el Estado no ha hecho ningún esfuerzo, dice la Corte, por aplicar la ley. O sea, está diciendo que querés aplicarlo únicamente a Clarín. Claro. Bien, bueno, ¿cómo sigue? ¿Qué debemos esperar a partir de ahora, ya, en lo inminente, previo al 7 de diciembre? Sigue que va a haber resoluciones en breve, tanto en Cámara como en primera instancia. Damián Casino, gracias. Muchas por gracias, haber venido a la Buenos mañana de hoy. Uno de los abogados del Grupo Clarín. Con este tema nos vamos a ir a una pausa. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Dale, hay más Banda 3.0 hasta las 10.